fuerza y pliometría docente del staff Cardio Nutri Deporte. Bueno, Gracias, nuevamente bienvenido y pues ahí te escuchamos nuevamente con la plática. muchas gracias. Bueno, antes de compartir, quería agregar un pequeño datito de una cuestión que trataron antes con Dani. Hay un querido amigo, trabajamos en equipo hace mucho también, con el tema de los inhibidores de GLP-1 en el tratamiento de la obesidad y eso. Hay estudios hoy que están mostrando pérdidas de masa muscular hasta un 40%. Por lo cual a nivel salud es catastrófico si vimos el rol que cumple el músculo dentro de la salud. Tenemos menos capacidad de generar mioquina, de generar eh, todo lo que tiene que ver con las mitocondrias, y al perder tanto músculo estamos empeorando la salud a largo plazo. Así que bueno, como datito chiquito. Si les parece, voy a pasar a compartir. Creo que los engancho ya a esta hora bastante cansados a todos. Vamos a ver qué capacidad de atención pueden sostener en este horario, pero bueno, intentaremos sorprender y sumar un poquito al conocimiento sobre lo que el ejercicio puede hacer en esta patología. Voy a pasar a compartir, si no llegan a ver me avisan y lo vamos charlando. Bien, Ahí se ve, ahí se ve. ¿se ve bien? Sí. Bueno, vamos a hablar del rol del ejercicio en esta patología tan frecuente, lamentablemente cada vez más frecuente y muchas veces con muy mal pronóstico. Preguntamos lo mismo que preguntamos en ejercicio de salud. ¿Hay beneficios del ejercicio en el cáncer? Lo mismo, vamos a ir a poner en el PubMed, el buscador básico de ciencia, y vemos que arroja más de 4.600 resultados relacionados a la temática. La verdad que esta también es una charla que se puede ampliar mucho, que puede ser muy larga y se puede estudiar a fondo, pero vamos a intentar avanzar y descubrir un poquito esto que puede llegar a sorprender a muchos de los que nadie leyó, ¿no? Es muy interesante todo lo que tenemos para ir contando. Bueno, como sabemos, la buena salud no depende solo del ejercicio físico. El ejercicio físico no es el elixir. También depende de una adecuada nutrición, como habló Daniel, también de un adecuado descanso, que como bien sabemos, relacionados al ritmo circadiano y la alteración de él mismo, puede predisponer a un ambiente patológico. Y para nada dejar de lado todo lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales que hacen a la salud. Por lo cual, una buena salud depende de varios elementos y no solo del ejercicio físico. Pero cuando hablamos de ejercicio, actividad y todo, muchas veces se realizan confusiones en la población general, incluso en los profesionales de la salud. Le dicen a los sujetos, usted tiene que hacer más actividad física o ejercicio y todo se confunde. Pero bueno, ya está descrito y ya se ha identificado qué es cada cosa y es lo que quiero describir rápido para no detenerme demasiado en esto. La actividad física es cualquier movimiento corporal que aumente el gasto de energía, por lo cual, como ven acá, una señora caminando por un bosque, por un lugar lindo, o una persona limpiando la casa, o alguien que va a trabajar y camina, o alguien que va a estudiar y camina, todo eso suma como actividad física. Y lo que necesitamos a favor de la salud es que las personas sean más activas físicamente. En cambio, el ejercicio físico ya es una forma estructurada de moverse, es una actividad física planeada y organizada con objetivos específicos. Acá ya va a estar más involucrado el profesional del ejercicio, porque él va a decir, según el objetivo de cada persona o según el objetivo fisiológico que busquemos, qué es lo que hay que hacer, cuánto, cómo, dónde, el por qué. O sea, es una actividad física ya planificada y estructurada teniendo en cuenta varios aspectos, sobre todo fisiológicos, que nosotros estudiamos para saber qué impacto tiene en lo que hacemos en la población. Fíjense, un gimnasio lleno de gente, cada uno tendrá su objetivo ya establecido en función a lo que está buscando. Y el deporte difiere de los demás porque ya se involucra todo lo que tiene que ver con las reglas y las normas. El deporte se rige por un conjunto de reglas específicas que todos los participantes deben seguir. Es de carácter competitivo, puede practicarse de forma recreativa,
para disfrutar con amigos o de manera competitiva buscando ya resultados e incluso muchos de forma profesional, donde ya viven del deporte. Claramente es una organización que requiere un entrenamiento sistemático y que a menudo se practica a través de equipo o federaciones. El deporte se distingue de los anteriores por ser una forma de actividad física sujeta a reglas o normas, recuerden eso. Entonces no es lo mismo decirle a alguien, usted tiene que hacer actividad física o usted tiene que hacer ejercicio o usted tiene que hacer deporte. Son cosas distintas y eso está bueno definirlo y tenerlo en claro. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? Se van a producir una serie de adaptaciones fisiológicas. Cada vez que nos movemos va a haber un impacto en determinadas estructuras. El cuerpo humano experimenta cambios que son notables en múltiples sistemas. Acuérdense en la charla anterior que hablamos de que el ejercicio actúa a nivel sistémico. Por lo tanto, se van a producir adaptaciones a nivel del sistema cardiovascular, por ejemplo, aumentando el gasto cardíaco y mejorando la circulación periférica, cambios a nivel de sistema respiratorio por una mayor capacidad pulmonar y eficiencia en el intercambio gaseoso, y a nivel del sistema muscular también en cuanto a la mejora de la hipertrofia, mayor resistencia, mejora de esta capacidad funcional que hablamos antes, mayor eficacia neuromuscular, y una optimización del metabolismo energético a través del músculo. También va a haber adaptaciones a nivel del sistema endocrino. Como saben, el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, puede mejorar los niveles de testosterona, y uno, si tiene en cuenta la caída que se da con la edad, puede ayudar a apaciguar esa pérdida de testosterona que naturalmente tenemos, pero el ejercicio de fuerza, por ejemplo, puede contrarrestar esto. Cuando entrenamos y provocamos adaptaciones fisiológicas, se pueden dar en forma aguda, es decir, son cambios inmediatos, ni bien nos movemos, empiezan a suceder cuestiones fisiológicas, moleculares en el organismo, pero con el correr del tiempo se va provocando adaptaciones crónicas, que estas son las que buscamos siempre, las permanentes, las que van a beneficiar los distintos sistemas. Todo esto, como bien decimos, es una coordinación entre todos los sistemas corporales, no se mejora una cosa sola, se suele mejorar a nivel sistémico. Una de las adaptaciones cruciales que tenemos y que impacta fuertemente en la salud tiene que ver el rol del ejercicio como medicina mitocondrial muscular. El ejercicio físico actúa como un potente estímulo para rejuvenecer las mitocondrias del músculo esquelético, combatiendo el deterioro asociado al envejecimiento y a diversas patologías. Como todos saben, el deterioro de la capacidad de las mitocondrias está asociado a la fisiopatología de varias enfermedades de hoy. Las mitocondrias son orgánulos dinámicos regulados por un equilibrio entre creación y eliminación. El ejercicio impacta en la biogénesis mitocondrial, va a sintetizar nuevas mitocondrias o redes mitocondriales activados, y acuérdense de esto, por el principal regulador que es el PGC1-alfa. Es el regulador maestro que impulsa la expresión de genes nucleares y promueve el crecimiento de la red mitocondrial. También actúa a nivel de la mitofagia, que tiene que ver con la degradación selectiva de las mitocondrias que son disfuncionales mediante la autofagia. La vía PINK1-PARKIN marca orgánulos dañados para su eliminación por los lisosomas. Estas son todas adaptaciones que se van dando con el ejercicio a nivel mitocondrial. Y también la dinámica mitocondrial, donde eventos de fusión y fisión permiten distribuir los metabolitos y el ADN mitocondrial segregado porciones dañadas. Una morfología que es compleja y que caracteriza a los individuos sanos, no así a la patología o a la base de la patología. ¿Cómo son los mecanismos de señalización? No es la idea dar una clase de fisiología del ejercicio, pero vamos a nombrar un poquito para que sepan cómo es que activa todo esto, qué es lo que pasa. Ante una despolarización de la membrana va a haber cambios en el potencial eléctrico de la transmembrana que va a activar una cascada de señalización. Se activan las integrinas a través de los mecanotransductores, detectan tensión mecánica y transmiten la señal al núcleo. Los mecanotransductores se activan moviéndose, no se activan, lo vuelvo a repetir, esta magia que podríamos decir a nivel de lo que va a pasar en la mitocondria, se activa a través del movimiento. Necesitamos que el mecanotransductor, el sensor de movimiento, active una señal química. A partir de esto, el flujo iónico va a incrementar el calcio citosólico, que regula las proteínas sensoras energéticas. Se va a generar fuerza a través de la formación de puentes cruzados de actina-miosina, donde produce el trabajo mecánico muscular, y todo eso obviamente
tiene un desgaste energético, por lo cual para sostener todo ese mecanismo va a haber una degradación de ATP. Ese ATP, al ser degradado, activa la MPK, la vía de la MPK y la PGC1-alfa, iniciando las adaptaciones mitocondriales que describimos como la biogénesis. ¿Qué pasa cuando vamos a la bibliografía a estudiar un poco de cómo se adapta la estructura muscular a esta maravilla de mejorar la capacidad mitocondrial? Bueno, en este estudio voy a aclarar algo primero. Muchas veces uno puede decir, bueno, la verdad que es una N muy baja, pero bueno, no es sencillo tomar población general, ponerlo a hacer ejercicio y tomarle una muestra de biopsia muscular. Es un estudio invasivo y doloroso, por lo cual no es sencillo agarrar 100 personas y hacerle una biopsia muscular y analizar. Pero bueno, no por eso deja de ser válido a nivel precisión de lo que se está estudiando. Este estudio observó la adaptación de la estructura muscular, la potencia y la tasa de consumo máximo de oxígeno. Recuerden que esto está asociado a una buena función mitocondrial, con entrenamiento de resistencia en cicloergómetro. Para no saben lo que es una bicicleta, en 5 hombres y 5 mujeres. Lo que se hizo es realizar biopsias del músculo vasto lateral y las determinaciones del VO2 máximo al inicio y al final de 6 semanas de entrenamiento. La potencia mantenida en el cicloergómetro durante 30 minutos diarios se ajustó para lograr una frecuencia cardíaca superior al 85% de la máxima durante 2 tercios del entrenamiento. Acá empieza a aparecer una variable que es la intensidad. 85% de la máxima no es una frecuencia cardíaca moderada ni fácil de realizar. Es un esfuerzo de intensidad elevada. ¿Está bien? Acá la intensidad empieza a tomar un rol en toda esta adaptación que estamos buscando. ¿Qué es lo que se observó? Bueno, a nivel de volumen mitocondrial, los sujetos hombres mejoraron un 37% ese volumen mitocondrial, las mujeres más de 43%, por lo cual se dio más a favor de las mujeres. Lo mismo con el volumen mitocondrial subsarcolémico, se incrementó significativamente en ambos grupos. El volumen mitocondrial intermiofibrilar también mejoró, la densidad capilar por milímetro cuadrado también se incrementó a través del ejercicio. Todo esto fue estudio directo del músculo. Bien, en otro trabajo para saber qué pasaba con los sujetos que eran sedentarios y los que entrenaban a nivel de ciertas variables de rendimiento, como por ejemplo el consumo máximo de oxígeno, se observó que los entrenados tienen casi el doble de capacidad de consumir oxígeno por los músculos y liberar dióxido de carbono, como sabemos que es la cadena respiratoria. El volumen mitocondrial total también se observó que era el doble. El volumen mitocondrial subsarcolémico, volumen mitocondrial intermiofibrilar también tiene diferencias muy significativas del sujeto entrenado y del sujeto que no entrena. El ADN del núcleo no se vio tan modificado, el ADN mitocondrial sí se ve modificado, las copias de ADN mitocondrial también se ven elevadas a diferencia de los sujetos sedentarios. Eh, una de las bases de la patología que vamos a hablar tiene que ver la inflamación sistémica, no solo del cáncer, sino de la enfermedad cardiovascular también. Tenemos un querido colega argentino, Sebastián Del Rosso, que hizo un gran trabajo de revisión sistemática con metaregresión, que analizó cómo impactaba los distintos tipos de entrenamiento versus con sujetos sedentarios, con sujetos control, en varias citoquinas que son inflamatorias. Y lo que se observó, como pueden ver, acá RT es entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, lo estoy marcando arriba, y el combinado. Todos los estudios que fueron analizando mostraron beneficios a favor de los tratamientos, tanto fuerza como aeróbico combinado, lograron tener impacto en todas las variables estudiadas. Por ejemplo, el primero, la creatina, proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10, el tratamiento combinado también en la leptina y la adipoleptina fue a favor del grupo que no hacía ejercicio. Pero bueno, lo que dejan claro este estudio es que tiene un gran impacto a nivel de la mejora de la inflamación sistémica, de esos marcadores que pueden ser estudiados, todo tipo de entrenamiento y sobre todo el combinado, deja como conclusión este estudio. Bien, ¿qué pasa con el cáncer? Como bien sabemos, es una enfermedad donde se produce
prácticamente un descontrol en el crecimiento y reproducción celular que muchas veces va a invadir tejidos y que a través de lo que llamamos la metástasis, también tejidos distantes, alterando su funcionamiento y todo lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento sistémico, ¿no? Esto muchas veces termina con la mortalidad, por lo cual es una enfermedad grave, podríamos decir. Pero ¿qué va a pasar con el ejercicio? Tiene impacto. Impacto en la prevención, impacto a nivel de tratamiento, el ejercicio puede colaborar con el tratamiento y también impacto en la recuperación, una vez que el paciente pasó el tratamiento, ya sea farmacológico, de rayos, quirúrgico, va a tener un gran impacto en esa recuperación. Y bueno, vamos a ir viendo un poquitito cada una de estas partes en relación al cáncer. Hay una creciente evidencia epidemiológica de que el estilo de vida físicamente activo protege contra el desarrollo del cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de próstata, que son los más frecuentes. En esta cita de todos estos estudios, Hay gente que está ustedes ahora en Mar pueden del Plata, observar me dice. que Sigue bajando, seis está ocho. actuando sobre la prevención. Según los estudios, las personas que son físicamente activas, al menos en la propuesta por las recomendaciones generales, casi duplican su posibilidad de supervivencia una vez que pasan. Estamos hablando de porcentajes muy grandes, duplicar, ¿está bien? Pocos fármacos suelen lograr estos números. No digo que no haya que usar fármacos, para nada. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio va a poder ser un gran coayudante en esta patología. Y existe una amplia evidencia de que el entrenamiento físico para pacientes con cáncer tiene un impacto positivo en la condición física, en la fuerza muscular, el bienestar físico en el sentido más amplio, incluyendo los aspectos psicológicos. Se han realizado numerosos ensayos controlados aleatorios para determinar la eficacia del ejercicio en la fatiga relacionada al cáncer. Esto yo lo he vivido en la práctica, he trabajado con pacientes propiamente con cáncer, he trabajado en pacientes que se recuperaron de cáncer y la diferencia del que hace ejercicio programado, del que incorpora tanto actividad física aeróbica como los ejercicios de fuerza, la calidad de vida le cambia muchísimo y eso se siente más seguro, con más ganas de vivir, con más fuerza para salir adelante. Bien, acá vamos a ver un estudio muy interesante. Es un estudio muy largo que toma muchísimos parámetros y se los estudió de una forma muy precisa, pero fue hecho en ratones. De igual forma, no quiere decir que no se pueda trasladar, porque sabemos que muchos estudios empiezan siendo en animales y luego pasan a humanos, que después van a ver que ya hay hechos en humanos también. Pero este es un estudio muy interesante donde se tomó grupos de ratones, a uno se lo puso en lugares que tenían rueda para poder correr, pero no se los estimuló a que corran. ¿Por qué? Porque bajo esa presión ellos podrían tener algún tipo de estrés y ese estrés podría alterar los resultados del estudio. Y otro grupo donde se los dejó libres sin que tengan la posibilidad de correr ni hacer ejercicio, o sea, se los puso en situación sedentaria. A los ratones se le indujeron células tumorales y lo que se observó a nivel de crecimiento tumoral es que la gran mayoría de los tumores estudiados en el grupo de ejercicio tuvieron una reducción significativa en su crecimiento. Fíjense, el melanoma B16 tuvo una reducción del 67%, el cáncer de pulmón de Lewy 58%, el cáncer de colon C26 33%, cáncer de mama 43%, melanoma transgénico 31%, patocarcinoma inductible por DENS menos del 59%. Y bueno, el resto de los cánceres analizados también, 36, 66 y 54, para no detenernos tanto en las cifras, pero fíjense que son muy significativos. ¿Qué más se estudió? Se quiso ver cómo era que funcionaban estos mecanismos del ejercicio dentro del cáncer. Bueno, lo que se vio eran cuatro vías principales. Los efectos directos sobre factores intrínsecos del tumor, alterando su cinética de crecimiento y el perfil inmunológico. Esto ahora lo vamos a ir viendo. La segunda vía, una interacción con efectos sistémicos de todo el cuerpo, como la movilización de células inmunitarias y liberación de mioquinas. La mitigación de efectos adversos graves relacionados con el cáncer, su tratamiento, como la caquexia, y acá entra un punto muy importante en relación al ejercicio de fuerza y cómo colabora en disminuir ese efecto que todos observan en el cáncer, que es la pérdida de masa, de fuerza, llamada caquexia por la enfermedad, y la depresión también porque está asociado inversamente a la mejora en la salud mental.
Y la cuarta vía, la mejora de las eficacias de las terapias antineoplásicas convencionales, incluyendo la radioterapia y la quimioterapia que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba cuando fueron a estudiar los tumores? Bueno, observaron que dentro del tumor se desarrollaba un microambiente. ¿Qué pasaba? Veían células inmunológicas. ¿Qué tipo de células? Células que eran muy importantes, las células NK, las células llamadas killer. Estas células se introducían dentro del tumor, que eran liberadas por ejercicio, y observaban que el crecimiento de ese tumor iba a ser disminuido. Otra mejora que observaron fue la perfusión sanguínea, donde a través de la creación de vasos y todo se permite una mayor infiltración de sangre, tejidos y de células dentro del mismo. Pero bueno, no le alcanzaba a saber que dentro de los tumores habían células. ¿Cómo es que esto pasaba? Bueno, había que buscar cómo el músculo daba esa orden para que esas células del sistema inmunológico sean liberados. A partir de la contracción de intensidad elevada y la activación de la epinefrina, ese era el principal mecanismo por el cual movilizaba la sangre a que sean liberadas las células killer. Pero eso alcanzaba, no, porque las células killer eran liberadas a la sangre, pero después, ¿cómo hacían para introducirse dentro del tumor? Bueno, siguieron estudiando los mecanismos y vieron que era liberada también la interleuquina 6, de la que hablamos antes. La interleuquina 6, en conjunción con las células killer, tenían una acción conjunta para detectar que la interleuquina tenía que transportar, ayudar a llevar hacia el tumor precisamente estas células que iban a introducirse y ayudar a frenar el crecimiento. Por lo cual es un poquito esa cascada de señalización que quería describir. Se estimula la epinefrina a través del ejercicio, se liberan las células del sistema inmune a la sangre. Las principales son NK, pero también se liberan células citotóxicas, CD8, CD4, que ya vamos a ver más adelante. Y a través de la interleuquina 6, que la reconoce y las guía hacia el tumor para favorecer de todo lo que venimos describiendo. Bien, en cuanto a la potencia de la eficacia de las terapias antineoplásicas, el ejercicio puede actuar de forma sinérgica con estos tratamientos oncológicos. Esto es lo que la pata que hablábamos antes, el durante la enfermedad, y va a ayudar a mejorar sus resultados. La radioterapia, por ejemplo, la eficacia de esta depende de una oxigenación tumoral adecuada. El ejercicio, al mejorar la perfusión sanguínea y la vascularización intratumoral, contrarresta la hipoxia y potencialmente aumenta la eficacia del tratamiento. En cuanto a la quimioterapia, la entrega efectiva de fármacos quimioterapéuticos y células inmunitarias al interior del tumor, como hablamos antes, depende de una perfusión sanguínea adecuada. Estudios preclínicos demostraron que un aumento del efecto del tratamiento, al combinar la quimioterapia con la carrera, se da en mayor medida, es decir, colabora, es un coayudante del tratamiento químico. Y en cuanto a la cirugía, el ejercicio en el periodo preoperatorio ocupa un rol central en cuanto a la mejora de la capacidad física de los pacientes, a reducir las complicaciones posoperatorias y la duración de la hospitalización. También puede modular las respuestas inmunitarias, como dijimos antes, y metabólicas al estrés que produce la cirugía, reduciendo potencialmente el riesgo de enfermedad residual. Las cirugías, como todos saben, y ya nosotros lo aplicamos en deporte, una persona que llega con mejor masa muscular, mejor estructura a una cirugía, la recuperación va a ser más rápida. En el caso del cáncer, esto va a pasar igual. La persona, si previamente es preparada, con una mejor estructura muscular, la recuperación va a ser mucho mayor. Y posterior a la cirugía, el hecho de movernos, de generar contracción muscular, va a ayudar también, una vez que el médico nos indica que la persona ya está lista para trabajar desde el punto de vista físico, que sus tejidos que se cortaron y se cosieron ya están integrados, va a favorecer a disminuir esas adherencias que se generan en lo que son las cicatrices y los dolores que provocan. Por experiencia propia les aseguro que con el tiempo, con la contracción muscular, van mejorando en forma continua, con el estiramiento también, y eso le mejora mucho la calidad de vida al paciente. Bien, quería hablar de este enigma de la interleuquina 6 en el cáncer. Voy a tratar de hacerlo cortito porque son trabajos largos con mucha descripción, pero hay dos mecanismos principales que nosotros podemos analizar. Uno tiene que ver con el estrés producido por el ejercicio, que va a liberar esta interleuquina por el músculo, generando ráfagas. ¿Ven los picos acá? Genera ráfagas
en cuanto a la liberación de interleuquina 6, que luego de terminar el ejercicio, esa interleuquina vuelve a bajar. Es como un estrés controlado. En cambio de situaciones donde hay una inflamación crónica sistémica prolongada en el tiempo, se va a mantener elevada la interleuquina 6 y va a promover un ambiente protumoral. Es totalmente distinto lo que pasa al movernos, al generar una interleuquina 6 elevada en todo un entorno inflamatorio sistémico. La interleuquina 6 en ejercicio va a generar efectos antitumorales, mejorando la lipólisis, aumentando la sensibilidad a la insulina, aumentando las citoquinas antiinflamatorias, mejorando la inmunoresiliencia, disminuyendo los daños de ADN y mejorando la proliferación de las células. Todo lo contrario va a pasar en interleuquina 6 en un sistema inflamado. Bien, en el trabajo de los ratones analizaron también y sacaron fotos de los tumores y fíjense la barra negra, el grupo control que no hizo ejercicio y el grupo que hizo ejercicio en cuanto al tumor de ese volumen. Creo que la imagen habla por sí solo. Del lado izquierdo, grupo control, fíjense en negro, cómo está invadido todo el tejido con células tumorales cancerígenas. ¿Y qué pasó con el grupo que hizo ejercicio? Cómo se ve disminuido, se ve un tejido mucho más limpio. Y para saber cómo se comportaban estas células bajo estudios más precisos, hicieron un análisis por citometría de flujo. Lo que observaron es que el grupo ejercicio de barras incrementaba en forma significativa las células Kidal, las células CD3, CD8, CD4, el tamaño, la cantidad. Fíjense las células killer en este gráfico que estoy marcando, la diferencia de grupo ejercicio versus grupo control. Fíjense bajo microscopio cómo se observa el porcentaje de células killer en el grupo control versus el grupo ejercicio, como se dio un aumento del 12% versus 4,16%. Acá se ve la foto ampliada por 20 y por 40 veces en las células NK y CD8, que ustedes saben que son muy importantes, las células CD8 también en el cáncer. eh, Cómo están en este grupo control poco desarrolladas, y fíjense en el grupo ejercicio la cantidad de células como se ven aumentadas. Bien. Bueno, en otros estudios se mostró que una sesión de ejercicio intenso podía movilizar diferentes tipos de poblaciones de células inmunes, viendo aumentos de hasta 1000% en las células NK, 450% en los linfocitos T, 160 veces en los linfocitos, en los monocitos. El efecto del ejercicio en la inmunidad antitumoral y supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas también fue analizada. Estos resultados apuntaron a que el ejercicio podía no solo aumentar la infiltración de linfocitos T citotóxicos en tumores considerados fríos, como el adenocarcinoma ductal pancreático, sino también potenciar la capacidad funcional de estas células inmunes a lo largo del tiempo. Bien, vamos a ver otro estudio ya desde el punto de vista de la práctica en sí del ejercicio con seres humanos. Acá se analizó mujeres que habían sido supervivientes de cáncer de mama. Se reclutaron 32 mujeres supervivientes de cáncer de mama en estadio 1-3 que habían completado su tratamiento primario al menos 4 meses antes. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos en los que se dividió la muestra y se realizó el grupo HIIT con el grupo de entrenamiento de fuerza. Para que no saben, el HIIT es un tipo de entrenamiento donde alternan periodos de intensidad elevada con periodos de recuperación generalmente activa o pueden ser pasivos, depende del tipo de HIIT. Entonces lo que hicieron es realizar una sesión de 45 minutos que consistía en 7 intervalos en bicicleta de 30 segundos de alta intensidad. Alta intensidad refería como un 70-90% de la frecuencia cardíaca máxima estimada, seguido de 30 segundos de recuperación activa. El otro grupo realizó el mismo volumen en tiempo, es decir, realizó 45 minutos, igual que el grupo HIIT, y lo que hizo fue realizar 5 series de 8 repeticiones de 8 ejercicios para los principales grupos musculares con una intensidad superior al 80% de una repetición máxima. Acá vuelve a aparecer una intensidad elevada. Si alguien trabajó alguna vez la fuerza, el 80% de una repetición máxima es una intensidad elevada, por lo cual muchas veces se fragiliza a los pacientes pensando que deben entrenar de una forma muy liviana y los beneficios se van a dar con intensidades más altas.
¿Qué se hizo? Se tomaron muestras de sangre en estado basal antes del ejercicio, inmediatamente después y 30 minutos después del ejercicio. Se analizaron las mioquinas, en los cuales estaban los niveles séricos de decorina, interleuquina 6, oncostatina M y proteína Spark. Se observó en los dos grupos, tanto en fuerza como en HIIT, diferencias significativas desde el estadio basal, es decir, que no estaban haciendo ejercicios, inmediatamente después y 30 minutos después. Se midió la decorina, interleuquina, oncostatina M y Spark. En todos hubo variación en cuanto a los niveles de estas citoquinas. Bien, ¿qué es lo que sucedió? El efecto sobre el crecimiento de las células cancerosas, que fue lo que se estudió, el suero condicionado por ejercicio de ambos grupos inhibió significativamente el crecimiento de las células cancerosas MDA MB231. La supresión en el grupo de entrenamiento de fuerza, el grupo de entrenamiento de fuerza redujo el crecimiento de las células en un 21% inmediatamente después del ejercicio y un 19% a los 30 minutos, ahí bajó un poquito en comparación con el suero basal. Y en cuanto al grupo HIIT, el suero del grupo HIIT redujo el crecimiento celular en un 20% inmediatamente después del ejercicio y un 29%, casi 30% a los 30 minutos. En comparación, en este caso, el grupo HIIT mostró una supresión del crecimiento celular significativamente mayor en comparación con el grupo de entrenamiento de fuerza, pero de igual forma los dos mejoraron. Otro trabajo muy importante y publicado en junio de este año fue un estudio donde se vio cómo impactaba el ejercicio estructurado, acá estamos hablando con las características que tiene que tener un ejercicio programado, después de la quimioterapia como coadyuvante en el cáncer de colon. Acá se investigó el impacto de un programa de ejercicio estructurado de 3 años, fíjense que acá ya es más a largo plazo, con pacientes de colon resecado que habían complementado la quimioterapia coadyuvante. El ensayo reclutó 889 pacientes, acá tenemos una N bastante interesante, de 55 centros, principalmente en Canadá, Australia, entre el 2009 y 2024. Los grupos de intervención fueron divididos de la siguiente forma: grupo de educación para la salud, el grupo control, donde se les dejó que realizaran actividad física en forma personal, sin ningún criterio de intervención. Y se les dio indicación de cómo era una alimentación adecuada, un descanso, se les dio solo información, no se les dijo qué hacer. Y el grupo de ejercicio sí, acá se dio una intervención clara de qué era lo que tenían que hacer, cómo, cuánto, y todas las variables que tiene que tener el ejercicio. La mediana de seguimiento fue de 7,9 años. Y lo que se observó, que los dos tuvieron mejoras en la sobrevida libre de enfermedad, los dos grupos, hubo una mejora significativa, pero que el grupo de ejercicio tuvo mayor mejora. Y después cuando fueron siguiendo a largo plazo, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad del ejercicio, el grupo de ejercicio tuvo menor mortalidad que el grupo de educación para la salud. Lo mismo en cuanto a otros parámetros que fueron tomando, se vieron mejoras significativas a favor del grupo de ejercicio frente al grupo de salud general. Por lo cual, una vez más quedan claro que es más necesario eh, tomar desde el punto de vista del ejercicio como terapia y no tanto la actividad libre, sino que hay que dar indicaciones de qué es lo que hay que hacer, cómo, cuándo, de lo cual los encargamos generalmente los profes. Y bueno, a medida que la actividad física y la condición se fueron estudiando, vieron también capacidades que tienen que ver con la función. En estos resultados, el grupo asignado a participar en el programa de ejercicio estructurado y aquellos asignados a recibir material de educación con respecto a las medidas de actividad física recreativa de moderada a vigorosa, que era el grupo control, se evaluó el volumen máximo de oxígeno, la distancia de caminata de 6 minutos, que es un test de capacidad funcional, la subescala de funcionamiento físico en la cuenta breve de 36 IPTEN, que tiene que ver también con la capacidad funcional. En todos los parámetros, el grupo ejercicio estuvo muy por arriba del grupo control de solo educación para la salud. Y hay asociación entre la fuerza muscular, la actitud cardiorrespiratoria con la mortalidad por todas las causas y la mortalidad específica en cáncer con pacientes diagnosticados. Acá hay una revisión sistemática y metaanálisis muy interesante, que incluyeron 42 estudios y observaron que los pacientes con cáncer
que presentaban una musculatura a niveles elevados de capacidad cardiorrespiratoria tuvieron una reducción significativa del riesgo de mortalidad por todas las causas del 31 al 46%. Fíjense este valor que estamos hablando, en comparación con aquellos con bajos niveles de condición física. De manera similar, se observó una reducción significativa del 11% por cada unidad de incremento de fuerza. La fuerza muscular y la capacidad cardiorrespiratoria se asociaron con una reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas. Acá hay un rango amplio, pero fue hecho en pacientes con cáncer de estadio avanzado. Se observaron una reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas de un 19 a un 41% en pacientes con cáncer de pulmón y digestivo. Y finalmente los incrementos también unitarios en la capacidad cardiorrespiratoria se asociaron con una reducción significativa del 18% en el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Bueno, para esto lo voy a pasar rápido porque es más del mismo estudio, como se da grupo control, grupo a favor en cuanto al incremento de fuerza y las mejoras en las variables estudiadas. Esto lo mismo a favor del grupo de entrenamiento aeróbico. Y bueno, para ir cerrando y teniendo en cuenta la evidencia y la experiencia de campo, es indudable que no debemos dejar de dar la importancia que merece el ejercicio como herramienta de prevención, tratamiento y recuperación, tanto en el cáncer como en el resto de las patologías, que la verdad que hoy afecta a gran parte de la población mundial y para ello la necesidad de conformar grupos interdisciplinarios es crucial. Y en equipo siempre es mejor. Por eso estamos acá trabajando en equipo y apuntando a ayudar a mejorar la salud de la población. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya dejado algún mensaje positivo y bueno, gracias siempre por estar atentos y escuchar. Bueno, muchas gracias por tan linda charla. Muy bueno, Pablo. Muchas gracias. Bueno, no sé si está la doctora Ana que tiene algunas preguntas. Doctora Ana desde México, si me escucha. Si no se escucha. No fue. Bueno, si no está la doctora, acá tenemos algunas preguntas que llegaron. Eh, si de alguna manera analizamos la interleuquina 6, ¿cuál Sí, sería el valor de esta en el cáncer? Si podés vos detallar o ejemplificar en un simple gráfico las acciones en general de la interleuquina 6 en el cáncer. esto es lo que describí antes. Actúa en forma simultánea con las células killer para introducir dentro del microambiente tumoral. El estudio lo explica como si fuera una especie de antenas que detectan, porque las células killer se liberan a la sangre en general. Y bueno, ¿cómo sabemos que tiene que ir a ese tipo de células? Aparentemente lo que describe el estudio es que la interleuquina 6, que obviamente es liberada por el músculo en contracción, hace a través de una conjunción con la célula NK una introducción dentro de la célula. Es como una cascada de señalización específica para esta situación. En cuanto a valores, no hay, no describe. Eso no está explicado. Perfecto, perfecto. Bueno, otra pregunta. Dice, si podés analizar el valor en el ejercicio, del ejercicio en el periodo preoperatorio de un paciente con patología oncológica. Crucial, ¿Qué crucial valor porque, tiene? ¿Qué crucial, valor? porque como vimos antes en la otra clase de fuerza y salud, estamos favoreciendo una disminución de la inflamación sistémica. Toda la liberación de estas moléculas que estuvimos describiendo antes van a favorecer una disminución de ese ambiente que es protumoral. Lo mismo a nivel de la capacidad mitocondrial que estuvimos viendo. Toda esa mejora, toda esa adaptación que se promueve a través del ejercicio va a favorecer que el paciente tenga peores efectos adversos una vez que se vaya instalando la... Sabemos también que impacta en la epigenética. Esto no lo puse, pero tengo bastante relación al tema y hay una modificación importante en cuanto a la epigenética a través del ejercicio, modulando genes a través del ejercicio. Eso está muy estudiado. Muy bien. Y la última, por lo menos de mi parte, que ya tomamos nota, es la importancia del ejercicio cuando en un paciente oncológico se tiene que usar la radioterapia. Siempre es crucial hacer ejercicio. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a la situación que el paciente tiene. Si el paciente me ha pasado, alguien que tiene un tratamiento de cáncer de mama y sintió que lesionó el tejido, que siente como que lo quemó, por dar un ejemplo.
esa persona se le va a dar el ejercicio sin que afecte a esa zona. No le voy a ir a trabajar directamente el pectoral. Esto es lo que estoy describiendo desde la práctica, lo que hacemos nosotros. A esa persona le voy a hacer contraer el músculo y liberar mioquinas a través de la fuerza de las piernas. ¿Está bien? O lo voy a poner a hacer un trabajo cardiovascular en una bicicleta, en una cinta. No lo voy a someter a seguir trabajando sobre un tejido que está recién dañado. Hay que permitir que ese tejido se recupere y en base a eso ir desarrollando. Es importante entender que es difícil medicalizar el ejercicio. Siempre se está intentando buscar las guías y todo, pero no se puede, no es como el caso, no sé, una enfermedad bacteriana que todos más o menos saben qué cantidad, dosis hay para tal bacteria. Bueno, en el ejercicio hay que adaptarlo a cada persona. Cada persona es distinta. No es lo mismo el historial de alguien que nunca hizo nada a alguien que sí, que ya está adaptado, que ya conoce los ejercicios. A veces tenemos que empezar a enseñar los movimientos que mejoren cómo se mueven y después darle intensidad. Hay todos procesos para llevar adelante. Y eso se adapta a la persona. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctor Rubachín, no sé si quiere cerrar usted la jornada de hoy. Dale, como no. Sí, bueno, ante todo, espectacular todo. Charla, Pablito, un genio total, cada vez más genio, Soco, ¿no? Es imposible, Gracias. no se puede creer. Exageración, Doc. Gracias. Ah, no, un fenómeno. Bueno, la verdad que mañana tenemos un día muy intenso, hay charlas muy interesantes, vamos a hablar mucho de músculo, de geriatría, vamos a hablar de cardiología, vamos a hablar de muerte súbita, vamos a hablar de lo que es el ejercicio intenso. Acá lo veo a Sergio, que fue futbolista, y bueno, él le va a servir, vamos a saber lo que corresponde en la evolución de los pacientes que han sido deportistas competitivos, ¿no? En cuanto a su evolución con respecto a seguir o no haciendo ejercicio y qué consecuencias conlleva. Vamos a tener también charlas sobre la parte metabólica y va a ser un día espectacular. Difícil de igualar el de hoy, que fue espectacular, pero vamos a tratar de superarnos todavía. Así que muy agradecido a todos por haber estado hoy, ¿sí? A los que están y a los que estuvieron. Y los saludo y hasta mañana con mucho placer para volver a estar complementando estas charlas de salud y educación física, y actividad física, perdón. Gracias, Para, Sergio. Gracias, para los Sergio. amigos. Gracias. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta mañana, Saludos hasta a mañana. todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.